Bajas temperaturas. Estoy un poco acatarrado, así que he pensado que puedo comenzar esta mañana haciéndome una taza de té. Como ven, va a ser un té helado. Que una cosa sea caliente o fría depende de cómo se la considere. Y sin embargo, sabemos que es fácil calentar algo y realmente difícil enfriar cosas. Por ejemplo, conocemos el fuego desde que Prometeo desató el secreto mucho antes de los albores de la historia. Pero el refrigerador es poco más antiguo que nuestros abuelos. Nuestra tarea en la actualidad es encontrar la manera de enfriar las cosas. Y por cierto, ¿cómo de frío es el frío? El contenido de esto se encuentra a una temperatura tan baja que incluso el propio aire se licúa. Eso es frío de verdad. Hoy descubriremos la forma de conseguirlo. Estas máquinas extraordinarias hacen maravillas con el más común de los gases de la atmósfera, el aire. Es la materia prima de esta planta, el aire urbano de un moderno entorno industrial. Estas máquinas comprimen ese aire y consecuentemente también lo calientan. Después el aire es enfriado por primera vez. Y antes de que estas máquinas terminen con el proceso, el aire mismo será comprimido y enfriado más hasta 4 veces. Por último, dentro de esta columna, el aire, ordinariamente una mezcla incolora e inodora de nitrógeno y oxígeno en su mayor parte, será transformado. Y finalmente, el aire será líquido. El aire pasa por una serie de filtros y en el proceso, antes de hacerse líquido, se ha bajado muchísimo su temperatura. Y cuando sale líquido, puede estar lleno de sorpresas. El oxígeno líquido parece refrescante, pero nadie estará lo suficientemente loco como para bañarse en él. Su temperatura es de 186 grados centígrados bajo cero. En el proceso de licuar el aire, las apariencias pueden engañar. Por ejemplo, a presión y temperatura normales el agua es un líquido y el aire es un gas invisible. Pero a las temperaturas que se manejan aquí, el aire es líquido. Su vapor se puede ver fácilmente. El agua se convierte en sólido bajo el sol de mediodía. En las fábricas, lo mismo que en la naturaleza, las maravillas del nitrógeno y del oxígeno nunca pueden dejar de asombrarnos. Eso es porque cualquier sustancia en el mundo, incluso el aire, puede ser sólido, líquido o gas. Dependiendo de dos variables, presión y temperatura, la materia forma sólidos, líquidos o gases. Esos son los estados de la materia. Hace unos 150 años, Michael Faraday dio la primera explicación racional sobre los estados de la materia. Nacido en la pobreza más que en el bienestar, el joven Faraday entró a pesar de todo en el mundo de la ciencia. Y finalmente, una vez que estuvo bien asentado en la British Royal Institution, llegó a alturas nunca alcanzadas desde Sir Isaac Newton. Pronto descubrió que experimentar con los estados de la materia podía ser un asunto peligroso. Por ejemplo, en 1823, haciendo ensayos con gas cloro liberado al calentar un tubo de cristal precintado, Faraday observó que se formaba un fluido en el extremo más frío del tubo. Guardar el tubo abierto para investigar puede ser una imprudencia. Pero Michael Faraday no perdió su flema inglesa. En lugar de eso, había encontrado cloro líquido. Habiendo licuado un gas, el cloro, estaba ansioso por hacer lo mismo con otros gases. Tal vez demasiado ansioso.
Pero a pesar de las presiones de su trabajo, Michael Faraday sobrevivió. Y los documentos que nos ha dejado prueba que fue el primero en darse cuenta de que la misma materia puede existir en cada uno de los estados fundamentales: gas, líquido y sólido. Pero esa existencia requerirá la temperatura y la presión adecuadas. A baja temperatura, la materia es normalmente sólida, un estado en el cual las moléculas forman un retículo geométrico rígido, aunque muy de cerca se verían en continuo movimiento. A temperaturas más altas, los sólidos se funden y se vuelven líquidos. Ahora las moléculas están mucho menos ordenadas y se mueven fácilmente intercambiando sus posiciones. Si se eleva más la temperatura, los líquidos se evaporan y se convierten en gases. Un estado en el cual las moléculas no se adhieren unas a otras, sino que por el contrario rebotan al chocar unas con otras. Las temperaturas a las que ocurren esos cambios de estado dependen para cada sustancia de la presión. Y a más bajas presiones, esos cambios pueden tener lugar a temperaturas menores. Dependiendo de la presión y de la temperatura, cada sustancia es o un sólido, o un líquido, o un gas. Pero solo hasta cierto punto, el punto crítico. Por encima de ese punto crítico de presión y de temperatura, el líquido y el gas ya no existen como estados separados de la materia. El punto crítico, que es diferente para cada sustancia, fue descubierto por un físico parisino, Charles Cagnard-Latour. Fue un descubrimiento sorprendente que tuvo lugar cuando calentó éter líquido en un tubo de cristal precintado. Lo que vio se puede ilustrar aquí con etano líquido. Cuando se calienta el recipiente, la superficie que separa el líquido del vapor se desvanece. Por encima del punto crítico no hay líquido ni vapor. En lugar de eso, hay un fluido continuo. Cuando el fluido se vuelve a enfriar hacia el punto crítico, comienzan a aparecer estrías de mayor densidad. El fluido se vuelve momentáneamente opaco debido a que se forman minúsculas gotitas de líquido, lo suficientemente grandes como para dispersar la luz. Finalmente, cuando la temperatura desciende por debajo del punto crítico, reaparece el menisco y se muestran claramente los estados de líquido y de vapor separados. Evidentemente, entonces, por debajo del punto crítico, el gas y el líquido tienen densidades diferentes. Por encima de la temperatura del punto crítico, hay un único fluido continuo. Aquí nunca se forma líquido, independientemente de lo alta que pueda ser la presión. Para algunas sustancias, la temperatura debe llegar a ser muy baja para poder alcanzar el punto crítico. El oxígeno, por ejemplo, tiene una temperatura crítica de 119 grados centígrados bajo cero. Y en forma líquida el oxígeno solo puede existir a temperaturas aún más bajas. ¿Cómo es posible enfriar tanto una sustancia? ¿Y cómo se puede pensar que es posible enfriar una sustancia y que hierva al mismo tiempo? La respuesta a ambas preguntas comienza con el proceso de evaporación. Y eso empezó antes de que las cosas se escaparan de las manos. De hecho, incluso antes de que la máquina estuviera en marcha. Cuando el motor está frío, el agua en el radiador se encuentra a la presión normal y más o menos a temperatura ambiente. Todavía es un líquido. Pero cuando el líquido hierve, se evapora. Y aunque no lo parece,
El líquido también se enfría en el proceso. Frías, tranquilas y más o menos agrupadas, las moléculas dan vueltas lentamente. Al ser calentadas se mueven más deprisa. Cuanto más alta sea la temperatura, mayor es su velocidad. Cuando aumenta la temperatura, las moléculas más rápidas consiguen escapar por sus propios medios, dejando atrás a las más lentas y más frías. Al mismo tiempo, en su lucha por escapar de ellas, las moléculas más rápidas pierden velocidad y se enfrían al evaporarse. Tanto el vapor como el líquido que queda se enfrían por el proceso de evaporación. Aparentemente puede haber en ello un cierto aire de irrealidad. El hecho es que de una forma u otra la evaporación ha conservado frías las cosas desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, consideremos a Leonardo da Vinci, un genio en cualquier tema que tuviera algo que ver con el aire. Incluso inventó un sistema para enfriarlo. Y durante los 300 años siguientes fue lo mejor en aire acondicionado. Incesantemente a lo largo de la historia, científicos tales como Michael Faraday continuaron buscando procedimientos para enfriar realmente las cosas. Y en el siglo XIX encontraron uno en el dióxido de carbono. Así, el primer gran paso desde la temperatura ambiente hasta una temperatura baja no resulta difícil de dar. Está relacionado con las propiedades particulares del dióxido de carbono. La temperatura crítica del dióxido de carbono es algo superior a la temperatura ambiente. Si en esta aula yo tuviera dióxido de carbono, pero a alta presión, el tal dióxido sería un líquido normal. Y precisamente eso es lo que tengo dentro de esta bombona. La presión está por encima de la presión crítica del dióxido de carbono, unas 73 atmósferas, 73 veces la presión atmosférica. La temperatura es naturalmente la temperatura del aula. En esas condiciones el dióxido de carbono es un líquido. Ahora, cuando yo abra esta válvula, la presión en el interior es tan alta que lo primero que van a oír es un silbido muy grande. Pero lo que realmente ocurre es que el dióxido de carbono se evapora y desciende en presión a lo largo de su curva de presión de vapor a baja temperatura. Una de las peculiaridades del dióxido de carbono es que pasa por su punto triple, el punto en el que se congela cuando su presión está todavía por encima de una atmósfera. En su descenso se congela y se convierte en lo que se llama hielo seco. Continúa enfriándose, sigue enfriándose y llega casi a 80 grados centígrados bajo cero antes de alcanzar la presión de una atmósfera, dejando entonces de enfriarse. Ahora me gustaría mostrárselo. Voy a abrir la válvula y alcanzaremos menos 80 grados. No se asusten que esto va a hacer ruido. Vamos a cortar esto para ver qué hemos conseguido. Aquí lo tienen, mírenlo, esto es hielo seco. No ha sido muy difícil obtener este descenso de temperatura. Una vez hecho esto, sin embargo, fue una tarea ardua conseguir bajar hasta la temperatura del aire líquido. E incluso el aire líquido no era el final. Había llegado el momento para que Faraday pusiese su atención en la tarea, independientemente de lo larga y dura que ésta fuera. El descubrimiento del dióxido de carbono era algo más que un simple hecho. Era la inspiración que necesitaba para continuar con su trabajo de licuar gases. Más tarde, cuando encontró tiempo para tomar nota de sus conclusiones, el mundo científico tomó buena nota. Había bajado la temperatura de los gases en un baño de hielo seco y éter. Cuando estaban fríos, los había comprimido a una presión 40 veces la de la atmósfera. Michael Faraday había licuado todos los gases conocidos, excepto el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno.
La licuefacción de estos gases requeriría enfriarlos por debajo de sus temperaturas críticas, que están muy por debajo de la temperatura del hielo seco. Y aunque Faraday no diera el paso siguiente, había mostrado la dirección correcta: un enfriamiento paso a paso llamado proceso en cascada. Y al igual que el agua que cae de un nivel a otro, la licuefacción tiene lugar en una cascada de temperaturas descendientes. Un líquido sirve como baño para otro, enfriando a su vez al siguiente. La licuefacción del oxígeno necesitaría pasos adicionales. Uno de los más importantes fue la invención del intercambiador de calor. El intercambiador de calor consta de dos tubos largos, uno al lado del otro, y comienza a funcionar cuando un fluido frío entra por un extremo y al mismo tiempo un fluido caliente entra por el otro extremo del segundo tubo. A medida que el fluido caliente avanza, encuentra a su paso el fluido frío. Moviéndose en direcciones opuestas, el fluido caliente sale a casi la misma temperatura a la cual entra el fluido frío. Lo contrario ocurre al fluido frío, que sale caliente. Luego, evidentemente, los fluidos han intercambiado sus temperaturas. Este intercambio de calor a contracorriente, como se muestra aquí por este zigzag en el diagrama del fluido, yace en el corazón del proceso de licuefacción. El intercambio de calor hace posible actualmente licuar miles de litros de oxígeno y nitrógeno cada día. Pero históricamente, en la búsqueda en zigzag de temperaturas bajas, aunque el intercambiador de calor fue una gran idea, no se llegaría al objetivo sin otro descubrimiento hecho por James Prescott Joule. Durante algún tiempo parecía que Joule hubiera tenido mala suerte, ciertamente, a pesar de su descubrimiento de la ley de la conservación de la energía. Joule no era mirado como un científico totalmente serio. Pero en 1852, William Thomson, Lord Kelvin, vio a Joule como la persona que había calculado el equivalente mecánico del calor, midiendo temperaturas en centésimas de grado. Y en esa visión, Thomson vio a Joule como un compañero valioso en el nuevo y excitante campo de la termodinámica. Y uniéndose ambos como fuerzas creadoras en el desarrollo de la teoría de la conservación de la energía, fueron capaces de descubrir el efecto Joule-Thomson. Cuando un gas comprimido se calienta por encima de su temperatura crítica, las moléculas todavía se atraen unas a otras, pero esa atracción no es lo suficientemente fuerte como para licuar el gas. Sin embargo, aun cuando no exista líquido, cuando el gas se expande a través de un agujero o de una boquilla, siguen siendo aplicables los principios de la evaporación. Las moléculas que escapan disminuyen su velocidad y se enfrían en el proceso. En la actualidad, lo que Joule y Thomson descubrieron es básicamente el paso final en el enfriamiento y condensación de un gas comprimido. En su momento, se necesitaría de otro europeo emprendedor para convertir la licuefacción de los gases en un asunto práctico. Era un ingenioso alemán muy práctico llamado Carl von Linde. Su proceso, que utilizaba solamente aire, constituyó la plataforma para el futuro. En el sistema del Dr. Linde, el aire comprimido, una vez enfriado, pasa a través de una válvula de expansión Joule-Thomson. El gas que no se ha licuado vuelve al compresor a través de un intercambiador de calor, en el que el gas comprimido entrante es enfriado por el gas frío saliente hasta una temperatura más baja. Y el resultado neto es aire líquido. Desde el punto de vista científico, ni siquiera el aire líquido es el final de la historia. Cuando se consiguió por primera vez aire líquido, es decir, nitrógeno líquido y oxígeno líquido, se vio que quedaba un gas cuya temperatura de licuefacción era la más baja de todas. Ese gas era el hidrógeno. También se vio que aquel que consiguiera licuar el hidrógeno habría conseguido un gran triunfo científico. Una vez más, la carrera había comenzado.
Un punto de partida fueron los campos de juego científico de Inglaterra, patria de la Royal Institution, que pueden tener una ventaja al principio. Después de todo, esos fríos salones británicos fueron la escena intelectual de Faraday, Crookes y Dave. Sir James Dewar ganó su título aquí. Aquí también merodeaba el fantasma extremadamente competitivo de Isaac Newton. En su paisaje pintoresco, los Países Bajos difícilmente parecían un buen punto de partida, pero Holanda es el país de la Universidad de Leiden. Y esos muros no solamente reflejaban ya los ecos de las leyendas científicas de Muschenbroek, Van Marum y Boerhaave. Este muro, tal vez el registro de los invitados más notables en la historia de la ciencia, reflejaría los logros científicos de nivel mundial durante las décadas venideras. Pero en la década de 1880, mucho antes de que Lorentz invitara a Einstein a dar conferencias aquí, la carrera para licuar el hidrógeno continuaba todavía. Y en el laboratorio de física de la Universidad de Leiden, al tratarse de la licuefacción del último gas conocido que quedaba, el candidato principal era el distinguido profesor Hein Kamerlingh Onnes. Al otro lado del Canal de la Mancha, sin embargo, los inteligentes corredores de apuestas de Londres apostaban por Sir James Dewar. Había llegado a ser una autoridad de la licuefacción de los gases. En un viernes dado sería capaz de levantarse a explicar precisamente por qué. En la Royal Institution, además de ser un ingenioso conferenciante, Dewar realizó muchos inventos de obligada referencia científica, entre otros, una variedad de recipientes de doble pared para conservar fríos los líquidos. En los círculos científicos, esos inventos pequeños y prácticos fueron conocidos como frascos de Dewars. Hoy se les llama más comúnmente termos. En cualquier caso, con la ayuda de esos frascos, James Dewar ganó la carrera en 1896. Fue el primero en licuar hidrógeno. No obstante, por otra extraña jugada de la historia de la ciencia, no licuó el último gas conocido. Justamente en lo que se suponía era la línea de llegada, se descubrió un gas enteramente nuevo. El helio, que tendría el punto de licuefacción más bajo de todos. Para Kamerlingh Onnes, el helio representaba otra oportunidad, e inmediatamente intentó ser el primero en licuar el último gas de la Tierra. Necesitó extensa erudición y extraordinaria maquinaria. Tomó ayudantes capacitados y le costó más de 10 años, pero fue un éxito. Kamerlingh Onnes fue el primero en licuar el helio a una temperatura de solo 4 grados Kelvin sobre el cero absoluto. Su logro no solamente fue asombroso para su época, sino que abrió fronteras científicas que están siendo exploradas aún hoy. El aire líquido no es tan frío como el helio líquido, pero es suficiente para la mayor parte de las aplicaciones. Por ejemplo, puede cambiar drásticamente las propiedades de la materia ordinaria. Veamos un ejemplo. Tengo esta bombilla encendida por una corriente que pasa a través de este alambre de cobre. El alambre de cobre tiene una alta resistencia eléctrica y como consecuencia la bombilla apenas luce. Ustedes no pueden verla lucir, pero yo desde aquí doy fe de que está luciendo. Pero si tomo este alambre de cobre y lo introduzco en aire líquido, su resistencia eléctrica disminuirá de tal forma que verán fácilmente brillar la bombilla. Mírenlo. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer también con aire líquido. Por ejemplo, la gente dice que hay que poner las flores en la nevera. Bien. El frío extremo del aire líquido no es que sea muy bueno para las flores. Voy a mostrárselo. Es bastante interesante que no cambie mucho su apariencia. Cuando las saco parecen exactamente las mismas, solo que un poco más quebradizas. Mire. Hay una cosa más con la que voy a ensayar a esta temperatura, y es un balón de rugby. Hay gente que juega al rugby en climas
increíblemente fríos, como el de Green Bay en Wisconsin, donde llegan a alcanzar los 40 bajo cero. Y eso me preocupa con frecuencia. No me preocupan tanto los jugadores. Después de todo, ellos cobran mucho por jugar a eso. Tampoco los aficionados, porque cualquiera que vaya a un partido en un día así se tiene merecido lo que le ocurra. Ni siquiera me preocupan los comentaristas, porque ellos están probablemente en el interior de una cabina detrás de una plancha de cristal totalmente a salvo. Lo que me preocupa de verdad es el propio balón. Porque tengo la impresión de que a estas temperaturas el frío puede causar un efecto absolutamente destructivo sobre el balón. Y claro, es una estafa jugar con balones de madera.